Ya, lo siguiente que vamos a explicar, ¿no es cierto?, es este cuadro con el que van a trabajar, basándose en la película El Lorax en busca de la trúfula perdida, que es la película que tienen que ver, ¿no es cierto? El enlace se va a compartir y también el video de cómo tienen que ir pinchando, ¿no es cierto?, para la proyección de la película. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que reconocer al menos acá? Personajes, ¿no es cierto? Yo acá en el centro está la definición, está el ejemplo y el espacio que tienen que completar. Si les falta espacio, pueden agregar, ¿no es cierto?, quizás una hoja de cuaderno o una hoja de oficio, como ustedes estimen conveniente. Yo en la parte central puse ejemplos del cuento de la Caperucita Roja, que es un cuento conocido por todos, para poder ir explicando estos conceptos, ¿ya? En el caso de los personajes, ¿no es cierto?, llevado el cuento de la Caperucita Roja, los personajes serían Caperucita, el lobo, la mamá de Caperucita, el cazador y la abuelita, ¿ya? Entonces tenemos que hacer lo mismo acá en la película El Lorax, porque tienen que hacer un listado con los personajes. Después vamos a trabajar con el personaje principal, y en el cuento de la Caperucita Roja el personaje principal es la Caperucita, y lo mismo tienen que hacer en la película El Lorax. Avancemos. Personaje secundario. En el caso de la película La Caperucita Roja, los personajes secundarios, ¿no es cierto?, son el cazador, la abuelita y la mamá de Caperucita, entendiendo que los personajes secundarios, ¿no es cierto?, son aquellos que ayudan al protagonista a que consiga sus propósitos, ¿ya? Así que por lo mismo, en este cuento, ¿no es cierto?, serían estos personajes secundarios. Ustedes en el Lorax, con la película, deben hacer lo mismo. Personaje antagonista o fuerza antagónica. Tenemos que entender que en un relato puede haber un personaje antagonista que tiene forma física o una fuerza antagónica que es una condición o una enfermedad que muchas veces se sobrepasa, perdón, al protagonista y hace, ¿no es cierto?, que no pueda conseguir sus objetivos. En el caso del cuento de Caperucita Roja, el personaje antagónico es el lobo feroz, ¿ya? Pero puede que en el Lorax, ¿no es cierto?, hay un personaje antagónico o a lo mejor una fuerza antagónica, tienen que descubrirlo. Autor. Tal como dice ahí, ¿no es cierto?, el autor es la persona que crea la obra, ¿ya? En este caso, como es un cuento, el ejemplo que yo estoy dando, de la Caperucita Roja, podemos decir que el primer autor que tiene es Charles Perrault y después salió la versión de los hermanos Grimm. Entonces la idea es que ustedes averigüen con respecto, ¿no es cierto?, al autor, a su vida, tal como aparece acá, ¿ya? En la película El Lorax tienen que investigar si esta película a lo mejor está basada en algún libro infantil o algo así, ¿ya? Director. El director, ¿no es cierto?, es la persona que dirige la filmación de una película y le da las instrucciones a los actores, ¿no es cierto? En el cuento La Caperucita Roja, si bien es un cuento infantil, podemos decir de que esta película ha sido llevada al cine de alguna forma y una de las personas que la llevó al cine fue Helen Catherine Harwitz. Y aquí está, ¿no es cierto?, la información que yo logré investigar y ustedes tienen que hacer lo mismo con la película El Lorax, ¿ya? Idea principal e ideas secundarias. Recordemos que la idea principal, ¿no es cierto?, es lo más importante, mientras que las ideas secundarias la complementan. Ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, que nosotros los niños no debemos desobedecer a nuestros padres ni familiares y tampoco podemos confiarnos en personas desconocidas. ¿Qué ideas secundarias apoyan esta idea principal? Primero, los abuelos son muy sabios y debemos ayudarlos. Segundo, debemos ser cuidadosos y no salir solos a lugares desconocidos. Tercero, mientras seamos niños siempre debemos salir con un adulto. Siguiente elemento, tipo de narrador. En el cuento de la Caperucita Roja, ¿no es cierto?, el tipo de narrador es un narrador omnisciente porque tiene un conocimiento absoluto. Y tienen que colocar el tipo de narrador de la película El Lorax y citar, ¿no es cierto?, un ejemplo, tal como lo hice yo acá, con el cuento de la Caperucita Roja, que es el ejemplo. Érase una vez una pequeña y dulce coquetuela
a la que todo el mundo quería con solo verla una vez. Pero quien más la quería era su abuela, que ya no sabía ni qué regalarle. Si nos damos cuenta, acá el mayor indicador de que es un narrador omnisciente, la palabra querer. El narrador está accediendo a las emociones no solamente de todos los demás, sino que también de su abuela. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, descubrir el narrador y citar un ejemplo. Acontecimientos o acciones, tal como dice ahí, ¿no es cierto? Es la secuencia cronológica de principio a fin. Y ustedes tienen que hacerlo con la película El Lorax. Pero acá yo extraje las acciones más importantes del cuento La Caperucita Roja de principio a fin. Número 1. La mamá de Caperucita le pide dejar ciertas cosas en casa de su abuelita. 2. Caperucita alegremente se interna en el bosque donde se encuentra con el lobo. 3. Caperucita le cuenta al lobo dónde se dirige, por lo que a él se le ocurre un plan. 4. El lobo feroz engaña a Caperucita haciéndola tomar el camino más largo. 5. El lobo de manera astuta llega primero a la casa de la abuelita y la devora. 6. El lobo se disfraza de la abuelita y está listo cuando llega Caperucita. 7. Cuando la Caperucita llega, encuentra rara a su abuelita y le hace preguntas. 8. El lobo responde y aprovecha de devorar a Caperucita. 9. El lobo, ya satisfecho por tan extraordinario festín, se dirige a la orilla de un río a dormir una siesta. 10. Un cazador que pasaba por el lugar escuchó las quejas de la abuelita y Caperucita, por lo que decide abrir el estómago del lobo feroz. 11. El cazador logra rescatar sanas y salvas tanto Caperucita como su abuelita. 12. El cazador deposita en el estómago del lobo piedras, por lo que éste despierta y se siente enfermo. Y 13. El lobo aprende su lección. Contexto. ¿Qué ambientes aparecen en el cuento de la Caperucita Roja? Podemos hablar del bosque, la casa de Caperucita, la casa de la abuelita y el río. Ahora, ¿cuál es el tema de la película? Este cuento trata de una niña llamada Caperucita Roja que es muy cariñosa y confiada, tanto que se lleva la enseñanza de su vida al dar información a un desconocido. Recuerden que todos ustedes tienen que irlo haciendo con este espacio que está acá, vacío, que es para la película que tienen que ver. Igualdad, ¿no es cierto?, con la sociedad actual. De la película que ustedes tienen que descubrir, pero acá con el ejemplo de la Caperucita. Que todavía encontramos, ¿no es cierto?, niños y niñas que por inocencia o porque no se les enseñó, confían en desconocidos sin saber a lo que se exponen. En las diferencias con la realidad, en el caso de la Caperucita Roja, ¿no es cierto?, cuando el cazador abre el estómago del lobo y salen absolutamente completas tanto la abuelita como la Caperucita, y eso es ficticio, ¿no es cierto?, es falso y eso no ocurre en el plano real. Deben hacer lo mismo con la película El Lorax. Enseñanza. ¿Qué enseñanza, ¿no es cierto?, va a dejar la película El Lorax? Tienen que descubrirlo. ¿Qué enseñanza dejó Caperucita Roja? Que no hay que confiar en desconocidos, puesto que no solo se expone quien confía, sino que también a los que ama. Elegir una escena, ¿no es cierto?, cambiarla y ver cómo cambia esto la trama de la historia. Yo acá el ejemplo que tomé, la escena que quería cambiar, ¿no es cierto?, era cuando Caperucita se dirige al bosque y le cuenta al lobo dónde va. Si ella no hubiese hecho nada de eso, no hubiese ocurrido nada malo en la historia. Opinar con respecto a la actitud de un personaje. Tienen que acá escribir lo que piensan con respecto a un solo personaje de la película El Lorax, pero yo aquí lo hice con Caperucita Roja. Voy a opinar con respecto a la actitud del lobo feroz, quien es un personaje que representa a muchas personas que mienten y aprovechan se aprovechan de otros para sacar beneficios personales. Considero que su conducta está muy mal, ya que no le interesa mentirle a una niña pequeña. Y lo último, ¿no es cierto?, explica cómo se ve el cuidado y protección del medio ambiente y la naturaleza.
en la película El Lorax, que tienen que descubrirlo, pero al menos acá en el cuento de Caperucita Roja podemos decir que el cuidado a lo natural, ¿no es cierto?, se aprecia durante toda la película, incluso de parte del lobo, porque todos quieren vivir en un bosque hermoso. Eso es la explicación, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que ir haciendo, obviamente con toda esta parte vacía del lado de acá, basándose en la película que vean. Éxito y nos vemos. Chao.